Bienvenidos nuevamente al Exponential MBA de SpaceX, un MBA completo a través de 100 consejos para emprendedores. Empezamos un nuevo bloque temático, el bloque cuarto, en el que, muy vinculado con el anterior era sobre el entorno, pues vamos a hablar ahora sobre nuestros socios, sobre esas personas que pueden acompañarnos en el viaje compartiendo aventura, ¿no? Y para eso vamos a destinar los consejos 34 a 41. Y vamos a empezar por el primero. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer, y ese sería el consejo número 34, sería: ¿son necesarios los socios? Es decir, ¿necesito a alguien para desarrollar mi idea, para desarrollar mi modelo de negocio? Aquí, una vez más, no pretendo ser dogmático, sino daros distintas aproximaciones. Hay algunos emprendedores que consideran, oye, pues el socio es un mal necesario porque necesito, por ejemplo, capital. O, bueno, pues es que no lo necesito, soy capaz de desarrollarlo yo solo, ¿no? De hecho, una de las grandes interrogantes o de los grandes temas que trata, por ejemplo, Trías de Bess en el libro negro del emprendedor es la de conflictos que pueden surgir con los socios, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que ver es si son necesarios o no. Y lo que tenemos que ver en este sentido es ¿necesito socios o necesito dinero, ¿no? Aunque al final puedan ser socios también, ¿no? Y es que en este sentido, si simplemente lo que necesito dinero es distintos ciclos de inversión, bueno, pues entonces a lo mejor lo que tengo es una clarísima relación de dependencia, porque al final esos inversores me van a imponer probablemente límites a las ideas que yo tengo, a la manera de gestionar, pero bueno, en cualquier caso, en ocasiones efectivamente lo que necesito es dinero, y entonces, bueno, pues voy a tener que tirar de inversores, ya sean industriales, es decir, que conozcan la industria, o financieros. Y en ese sentido, aquí a la derecha, veréis que os he incluido un gráfico de cómo se suele financiar una startup, ¿no? Y el hecho de incluir estos inversores, estos socios por dinero, lo que implica al final es que hay decisiones compartidas. Si os fijáis en los dos ejes, lo que tenemos es cómo va creciendo el beneficio y cómo va pasando el tiempo, ¿no? Y es verdad que, salvo que tenga esa capacidad de financiarme, o que el negocio desde el principio tenga la capacidad de hacer bootstrapping, es decir, de financiarse a sí mismo con lo que va generando, bueno, pues el ciclo de financiación de una startup, bueno, pues va evolucionando. Es lo que se suele hablar de las distintas rondas de financiación en una startup, ¿no? Y si os fijáis aquí, lo primero que tenemos es lo que se conoce como el Valle de la Muerte, ¿no? Que suelen ser los 2 primeros años del desarrollo del negocio hasta que se llega a este punto de equilibrio, el break-even, y entonces empezamos a crecer de una manera más rápida, más ágil, ¿no? Y aquí tenemos las distintas fases, ¿no? ¿Qué inversores necesito al principio? Bueno, pues al principio lo que se suele tener son las tres Fs, que son la familia, family, friends, los amigos, y fools, ¿no? Fools, que algunos dicen tontos, porque se creen tu idea, otros que son locos, que verdaderamente son unos apasionados de lo que tú crees. Y es lo que con lo que se suele empezar, con tus ahorros y con las 3 Fs, ¿no? Hay veces que en esas primeras fases también tienes los business angels o los super angels, ¿no? Y en cualquier caso estaríamos hablando de una fase de capital semilla. ¿Qué es lo que ocurre? Que a medida que, oye, se va cogiendo tracción, se van cogiendo métricas, se van cogiendo clientes, bueno, pues esto va evolucionando, y entonces podemos ir a distintas rondas de financiación, a una serie A, a una serie B, a una serie C, incluso a un mezzanine, ¿no? Generalmente las series A y B son fases de crecimiento en los que intervienen, pues, el capital riesgo, pero lo que se conoce como el venture capital, el capital riesgo, y dentro del capital riesgo lo que es el venture capital, es decir, aquellos que invierten en esos negocios con un potencial de crecimiento, aquellos que ven que tiene un componente tecnológico innovador interesante, y luego, bueno, pues si eso sigue creciendo, entonces ya estamos en una fase más madura, y aparte de poder entrar venture capital, que de hecho cuando entra el venture capital no adquiere generalmente el control de la empresa, sino que suele coger entre un 10 o un 20% de la empresa, pero si ya me voy a una fase más madura, puedo entrar en lo que puede ser otro tipo de capital riesgo, ya para fases más maduras, con más flujos de caja, para lo que ya suele ser el private equity, y a operaciones en un momento determinado de leverage buyout o de adquisición apalancada de empresas. Sobre eso os recomiendo mi tesis doctoral, que es el LBO, es el sistema contractual de las adquisiciones apalancadas de empresas, ¿no? Donde explico cómo funciona una adquisición apalancada, en donde, en definitiva, lo que te encuentras es la adquisición de una compañía o la toma de una participación mayoritaria de la misma, financiando una parte sustancial del precio con fondos ajenos, ¿no? Y con la idea de repagar
esa operación con los flujos de caja que genera el propio negocio y garantizando la operación con los propios recursos de la sociedad que se compra como tal, ¿no? Entonces, ¿ahí qué es lo que ocurre? Bueno, pues que nos vamos a encontrar ya en series C, en mecanismos de financiación como pueden ser deuda senior, deuda mezzanine en fase de la adquisición del LBO, y luego, bueno, pues esto si sigue creciendo, el propio capital riesgo querrá tener su exit, y ese exit puede ser o con otra venta privada, con otro LBO, o en un momento determinado con la salida a bolsa, ¿no? Por lo tanto, si estoy buscando rondas de financiación, si estoy buscando dinero, generalmente lo que tendré es este recorrido si las cosas van muy bien, ¿no? Y en todo esto con distintos pactos de socios donde se me irán imponiendo condiciones. ¿De acuerdo? Y recordad que esos inversores pueden ser industriales, es decir, que conocen la industria en la que están invirtiendo, o financieros, como puede ser un capital riesgo en cualquier caso. De todas formas, una de las cosas que tenemos que entender a la hora de valorar el tema de si son necesarios los socios o no, es lo que tenemos que entender es la diferencia también entre lo que es una sociedad y lo que es una empresa, porque a veces son términos que se confunden, ¿no? La sociedad, o también compañía, del término compane, que a mí es un nombre, es un origen etimológico que me gusta mucho, de aquellos que comían el mismo pan, ¿no? Que se juntaban los gremios a comer y formaron las primeras compañías, las compane. Al final, si acudimos a nuestro Código de Comercio, que aunque es de 1885, el Código de Comercio sigue teniendo vigencia para muchas cosas, nos define en su artículo 116 una compañía como dos o más personas que se obligan a poner en fondo común bienes, industria o alguna de estas cosas para obtener lucro. Es verdad que ya ha habido alguna evolución en el tema de lo que es la compañía o la sociedad, ¿no? Porque ahí en esa definición de compañía se está hablando de poner fondo común bienes, ¿vale?, o industria, que puede ser el trabajo. Lo que ocurre es que, lo cierto y verdad es que el Código de Comercio recoge algunas compañías que ya están obsoletas y que no se utilizan, como puede ser la compañía, o sea, la sociedad colectiva o la sociedad comanditaria, ¿no? Hoy en día, ¿con qué funcionamos? Pues esencialmente con sociedades de capital que limitan la responsabilidad de los socios hasta lo que aportan, ¿no? Y ahí estaríamos hablando ya de sociedades anónimas o sociedades limitadas. En cualquier caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que una vez que montemos una sociedad en la que tengamos socios, la sociedad son dos cosas. Por un lado es un contrato, es un acuerdo entre dos o más personas. Es cierto que el ordenamiento permite sociedades unipersonales, ¿vale? En ese sentido tiene una serie de requisitos adicionales, pero se permiten hoy en día sociedades unipersonales. Pero en definitiva lo habitual es, si voy a tener socios, es un contrato, y en ese contrato nos vamos a dar una serie de normas. ¿Y ese contrato qué es lo que ocurre además? Que ese contrato lo que implica es que ese acuerdo de voluntades genera una nueva persona, una persona jurídica. En el momento en el que se registra, se inscribe en el registro mercantil ese contrato de sociedad, aparece un nuevo ente, que es la sociedad, con un nombre, con un domicilio, con una nacionalidad, con un patrimonio. Y aquí una cosa a tener muy muy en cuenta, y es que ese patrimonio no es el patrimonio de los socios. Esa sociedad ya tiene su NIF, tiene su propio patrimonio. No se puede confundir el patrimonio de la sociedad con el de los socios, que es uno de los grandísimos errores que cometen los emprendedores al principio, ¿no? Y recordad que a la hora de montar una sociedad tampoco es que se necesite mucho dinero, porque con una SL con 3.000 euros en España es más que suficiente. Y recordad también que se pueden hacer aportaciones no dinerarias, es decir, yo puedo aportar mi ordenador, 2 mesas y una silla, y ya con eso, si reúno los 3.000 euros de valoración, podría en un momento determinado montar una sociedad. Otra cosa es que no tenga liquidez, pero en cualquier caso recordad esto, ¿no? ¿Y por qué por qué explico lo que es una sociedad? Porque también hay que distinguirlo de lo que es una empresa. Porque al final, aunque parecen muchas veces que son términos sinónimos, no son exactamente lo mismo, ¿no? Porque la empresa es ese conjunto de elementos y recursos, ya sean de capital o humanos, organizados por alguien, que es el empresario, para desempeñar una actividad económica y ofrecer bienes y servicios en un mercado donde se fijará el precio de esos bienes y servicios mediante el cruce de la oferta y la demanda. En definitiva, aunque se parecen mucho, no son lo mismo. ¿Yo puedo tener una empresa sin tener una sociedad? Sí, porque yo como empresario, como autónomo, puedo organizar un conjunto de elementos de capital, o sea, humanos y de capital, sin ninguna duda. ¿De acuerdo? La sociedad es un paso más allá. La sociedad supone la constitución de una nueva persona, una persona jurídica que estará operando en el tráfico con su responsabilidad, con sus obligaciones, con sus derechos. ¿De acuerdo? Por lo tanto,
una vez que ya entendemos la diferencia entre sociedad y empresa, una vez que veo si lo que necesito es dinero, que en definitiva lo que me implica es una relación de dependencia y por lo tanto toda la evolución que hemos visto aquí de la financiación de una startup, bueno, pues lo que tenemos que ver es si me interesa o no tener socios. Tened en cuenta efectivamente que cuando hablamos de si necesito socios o necesito dinero, el socio puede ser muy interesante tenerlo, y aquí me voy ya para esta zona. Un socio puede ser alguien que me complemente, que me enriquezca, y que por supuesto ayude a mejorar la propuesta de valor. Puede ser alguien, ya os digo, complementario. En cualquier caso, aquí os he dejado una cita de uno de los fundadores de Sin Delantal, Mundo Salud y Ocioteca, como es Diego Ballesteros, que hace una reflexión interesante, ¿no? Y dice, ¿y si no necesito un socio? Dice, pasados muchos años emprendiendo, es una pregunta que yo me haría seriamente. Si soy un buen gestor y tengo la capacidad económica para contratar, dirigir y motivar talento, quizás es más fácil lanzar la iniciativa solo y estar bien rodeado. Es decir, que aquí, una vez más, ya os digo, sin dogmas, plantearos, porque si en un momento determinado sois capaces de lanzarlo solo, bueno, pues desde luego, si lo lanzáis solos no vais a tener conflictos, porque es difícil que uno se pelee consigo mismo, salvo que sea esquizofrénico, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso, bueno, ya os digo, hay veces que es necesario un socio, porque te complementa, te enriquece, y lo que es muy importante, como veremos luego, es regular bien la relación entre los socios. Bueno, pues con esto terminamos el consejo 34, en el que hemos iniciado este bloque temático sobre los socios. Y nada, pues muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos en la red.